Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Con esta presentación vamos a hacer una muy breve introducción a los aspectos más relevantes de la ecología del paisaje en su aplicación a los problemas del manejo forestal. Como ustedes saben, en nuestro programa tenemos una unidad temática completa dedicada al estudio de este tema y con esta presentación vamos a dar algunas orientaciones sobre los aspectos más relevantes. Como ya dijimos, la idea es hacer una introducción muy breve y señalar dos lecturas que entendemos básicas, que van a sentar las bases para un tratamiento un poco más profundo de algunos de los aspectos relevantes, lo cual va a ocurrir en nuestros encuentros presenciales dedicados al tratamiento de este tema. Vamos a empezar, como es costumbre, con una reflexión. Esta reflexión está tomada de un texto ya relativamente viejo, es del año 97, y lo que señala son los contrastes más relevantes entre las preocupaciones o los enfoques prevalentes en el manejo forestal del siglo XX y del siglo XXI. La hemos seleccionado como una reflexión para empezar porque acá se pone de manifiesto, y la recomendación es leerla con la dedicación o con el detenimiento necesario para entender todos y cada uno de estos aspectos. Dado lo avanzado en nuestro curso, es nuestra esperanza que ya tengan una capacidad analítica para comprender y procesar estas ideas en su completa profundidad. Nosotros vamos a usar meramente como una excusa para señalar que la taxonomía del siglo XXI, y en particular el manejo forestal del siglo XXI, como dicen Franklin y Com, se definirá entendiendo y administrando la complejidad, proveyendo un amplio rango de bienes y servicios y manejando amplios paisajes. Esta es un poco la excusa para introducir los aspectos más relevantes de la ecología del paisaje. Uno de los bienes y servicios, uno de los servicios más relevantes que debemos considerar dentro del amplio rango que acabamos de mencionar es el de la biodiversidad o el de la diversidad biológica. Recuerden que la biodiversidad es una contracción, está formado por contracción del término de diversidad biológica, tomado en el orden en que se escriben en inglés. De todas formas, el concepto de biodiversidad se ha popularizado tanto que en lengua castellana también es aceptable referirse a la diversidad biológica como biodiversidad. Como preocupación de los problemas ambientales o de los aspectos ambientales, la biodiversidad también data del último cuarto del siglo XX, y la referencia que nosotros podemos trazar por su importancia es la Cumbre de la Tierra de Río 92, que, como ya repasamos varias veces, entre otros productos perdurables, produjo 3 convenciones: la del cambio climático, la de la desertización y la tercera convención que produjo, que es aquella que implica acuerdos multilaterales con compromisos exigibles para los gobiernos que la suscriben, es la Convención sobre la Diversidad Biológica. De ahí nosotros hemos tomado la definición de diversidad biológica y la definición de ecosistema. Las dos son textuales del documento, incluso son textuales de la versión en castellano, la versión oficial en castellano. De la definición de la diversidad biológica simplemente vamos a rescatar que a la tradicional visión de la diversidad interespecífica, que es la concepción más fácil de percibir, nosotros vamos a considerar en general otras dimensiones de la diversidad biológica, particularmente la diversidad intraespecífica, o lo que en otros textos se suele denominar o caracterizar como la diversidad genética, tan relevante para la persistencia de las especies. Y también vamos a considerar la diversidad de los complejos ecológicos o los ensambles de los organismos, particularmente en la convención eso recibió el punto de vista de los ecosistemas. Podemos saber que
los complejos ecológicos o los ensambles de los organismos tienen una visión, tienen una concepción, que trasciende a la escala del ecosistema en muchos casos, pero básicamente ustedes recordarán que cuando se definía un ecosistema se definía por las comunidades vegetales, animales y de microorganismos en su relación con los factores abióticos o el medio no viviente, como dice el texto de la Convención, interactuando como una unidad funcional única. Bien, ¿por qué nos interesa a nosotros conservar la biodiversidad o la diversidad biológica? Acá señalamos 3 razones muy relevantes, algunas muy evidentes, como el valor de uso. Sabemos obviamente que la diversidad biológica, buena parte de la diversidad biológica es valorada por las prestaciones o los servicios que le proveen a los seres humanos, y en ese sentido solo vamos a señalar como algo no necesariamente novedoso para todos, pero tal vez para algunos, que es muy importante conservar la biodiversidad, incluso porque aún no conocemos completamente a todas las formas de vida y mucho menos, por supuesto, a todos sus potenciales usos. Por eso también señalamos como una razón relevante para conservar la biodiversidad su valor de uso potencial. Otro aspecto que no se señala tan frecuentemente y que es una razón más que suficiente para preocuparse por conservar la biodiversidad es que hoy se acepta que la diversidad cultural está íntimamente asociada con la biodiversidad. Esta relación tan íntima está ampliamente documentada, pero no está tan ampliamente reconocida, y es una de las razones probablemente más relevantes para esforzarnos como especie que puebla la Tierra por conservar la biodiversidad. Y por último, la visión más ecológica, o la razón más ecológica que se suele esgrimir para conservar la biodiversidad, es que el mero funcionamiento de los ecosistemas requiere conservar a todos sus componentes. Esta idea o esta razón está más asociada con las nociones de equilibrio ecológico, que están más relativizadas en estos tiempos que lo que estuvieron en el pasado, no obstante lo cual juegan aún un papel importante y son una de las razones por la cual la biodiversidad debe ser conservada. También en esta breve introducción hacemos un repaso, dejamos sentadas meramente cuáles son las amenazas que se mencionan como más importantes. De hecho, este extracto está sacado de una comunicación de la Agencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Las amenazas para la biodiversidad son la pérdida y destrucción de los hábitats, la alteración en la composición de los ecosistemas, las especies invasivas, son probablemente la segunda causa o la segunda amenaza en importancia para la conservación de la biodiversidad, junto con la pérdida y destrucción de hábitat. Las especies invasivas juegan un papel muy relevante en estos procesos. La sobreexplotación, en lo cual se pone de manifiesto que el efecto antrópico sobre la biodiversidad es algo que depende en buena medida de las formas en que los seres humanos aprovechan o usan o explotan a los recursos provistos por la diversidad biológica. La contaminación y la polución suelen afectar severamente a la biodiversidad, y últimamente en el sentido de que ya casi en los últimos 40-50 años se reconoce como un factor muy relevante para toda consideración ecológica, las consecuencias que va a tener el cambio climático. Nosotros ya hemos hablado varias veces y hemos dado varios puntos de vista de los cuales el cambio climático es importante en el manejo forestal. El cambio climático como factor o como amenaza para la biodiversidad o la diversidad biológica sobre el planeta
es algo también tremendamente importante, no solamente en el presente, sino que será cada vez más importante en el futuro. Bien, ¿cuál es nuestra respuesta? Nosotros ya hemos, con nuestra respuesta desde el punto de vista del manejo forestal para la conservación de la biodiversidad en general, la vamos a analizar o considerar bajo el paradigma del manejo ecosistémico que ya hemos presentado y sobre el cual ya hemos dicho varias cosas a lo largo de todo el curso. Así que meramente acá vamos a recordar esta diapositiva que presentamos, creo que cuando empezamos a estudiar el manejo forestal, cuando introdujimos la noción de manejo basado en ecosistemas y dimos esta serie de características del manejo ecosistémico, tal cual fueron documentadas en la década del 90. Y acá simplemente señalamos de por qué las repasamos, porque uno de los atributos o uno de los mandatos del manejo ecosistémico es que debe adoptar la perspectiva del paisaje. Y esa es una de las razones por la cual estamos presentando todos estos contenidos relacionados en el tratamiento de este tema. La perspectiva del paisaje es extremadamente relevante para el manejo ecosistémico y es la razón por la cual nosotros le damos crecientemente más importancia en el estudio del manejo forestal. Vamos a repasar una serie de nociones básicas, una de las cuales es la definición de la ecología del paisaje. La ecología del paisaje como tal es una disciplina científica, no es de las más antiguas, es claramente una disciplina científica de la segunda mitad del siglo XX, aunque hay referencias más antiguas, no son anteriores al siglo XX, como la propia ecología, en una consideración más profunda, y nosotros vamos a adoptar de entre las múltiples definiciones que se pueden dar de la ecología del paisaje como disciplina científica, vamos a adoptar esta que está repasada en esta diapositiva. Para nosotros una de las definiciones más relevantes es esta, que destaca que es el estudio de los efectos recíprocos entre patrones espaciales y procesos ecológicos. ¿Por qué hablamos de efectos recíprocos? Porque justamente las primeras preocupaciones de la ecología del paisaje eran cómo los patrones espaciales, por ejemplo, claramente el relieve, el patrón ambiental dado por la latitud misma, y otros patrones que dejan huella en el espacio, implican o son factores relevantes sobre los procesos ecológicos. Pero a medida que se profundizó el estudio, también se le reconoció importancia al efecto modelador del paisaje que tienen los propios procesos ecológicos. Hoy se acepta que muchos procesos ecológicos son causa de patrones observables en el espacio. Por eso es que hablamos de efectos recíprocos, o esta definición que habla de efectos recíprocos entre patrones y procesos, patrones espaciales y procesos ecológicos, como la característica más sobresaliente de lo que le interesa a la ecología del paisaje, ¿sí? Es esta la razón por la cual elegimos esta definición entre las muchas que podríamos haber elegido. Repasamos también con Turner, que es un texto muy usado para el estudio de la teoría y las aplicaciones de la ecología del paisaje, estas características relevantes. Bueno, un poco son una repetición. La configuración espacial sobre los procesos ecológicos es algo que se estudia explícitamente en la ecología del paisaje. Y la otra característica relevante es que la ecología del paisaje se enfoca en extensiones espaciales mucho mayores, está mal escrito, perdón, ya voy a corregir, que las tradicionales en la ecología, extensiones espaciales mucho mayores que las tradicionales. Esto es el famoso salto de la parcela al ecosistema y del ecosistema al paisaje. Esto requiere un análisis un poco más detenido, porque en la ecología del paisaje no hay una escala a priori de manera absoluta. De hecho, uno de los grandes aciertos que todo análisis correcto y exitoso de
una interacción entre un patrón espacial y un proceso ecológico es que eso ocurra a la escala adecuada. Bien es sabido que tenemos una tendencia a estudiar los procesos ecológicos a la escala en que nosotros, los seres humanos, o la humanidad lo percibe, pero no es la misma escala a la cual la perciben, por ejemplo, los coleópteros o las aves, y tampoco lo es de manera genérica. La escala no es una única para todas las aves, porque no va a ser lo mismo para una especie migratoria que recorre miles de kilómetros como producto del proceso de migración, y una especie que no migra. Así que la cuestión de la escala y por añadidura de la jerarquía, dos nociones que están íntimamente relacionadas y que dieron origen o que están en la génesis de la ecología del paisaje, la teoría de la escala y la teoría de las jerarquías, también son teorías que se han desarrollado a partir del reconocimiento de su importancia en la ecología. De hecho, la teoría de las jerarquías tiene como uno de los grandes teóricos a un ecólogo, quien primero la popularizó en las ciencias ecológicas. Así que bueno, nosotros también, tomando de Turner, de este texto que mencionamos, que es un texto bastante clásico para estudiar la ecología del paisaje, vamos a tomar esta definición de paisaje, que es una definición extremadamente genérica, como pueden verlo, que tiene la virtud de ser general, esa es la idea de toda definición, pero a la vez tiene el defecto de carecer de toda especificidad, ¿sí? Porque es un área, definir a un paisaje como un área espacialmente heterogénea en al menos un factor de interés es algo que permite aplicarle en la noción de paisaje, a todas las escalas, y recordando lo que acabamos de dar como ejemplo, eso sería apropiado para definir el paisaje para una especie de coleóptero, y también para una especie de un ave migratoria, ¿sí? Así que el paisaje tiene estas peculiaridades que hacen que sean todavía una disciplina en progreso, en desarrollo, y vamos a decir algo más al respecto un poco más adelante. En general, cuando hablamos del análisis del paisaje, también vamos a ser capaces de analizar el paisaje desde el punto de vista estructural, en el cual los componentes van a ser importantes, y las propias definiciones de componentes todavía son un asunto en desarrollo, lo vamos a ver más adelante. Lo propio cabe al funcionamiento, ¿sí? Todo sistema se caracteriza por sus componentes, que tienen una estructura, y también por el funcionamiento, que nos habla de las relaciones entre los componentes, y por supuesto todo esto siempre analizado en un sentido dinámico, porque a nosotros siempre nos va a interesar la escala temporal en la cual estos procesos o estos efectos recíprocos entre patrones y procesos son analizados. A propósito, así como hay escalas temporales, escalas espaciales diferentes y apropiadas según el patrón y el proceso analizado, como recién lo dijimos, eso también es cierto cuando se analiza la dimensión temporal de la escala. Así que la ecología del paisaje pone en juego de manera, o espera poner en juego de manera articulada, todas estas consideraciones, y nosotros además de eso la vamos a poner en la perspectiva de los paisajes usados, de los paisajes en los cuales el hombre juega un papel relevante. El manejo forestal es una disciplina científica, pero también es una actividad humana, así que ese aspecto o ese punto de vista siempre nos va a interesar. Acá estamos sintetizando con estos autores, que aún en el caso más sofisticado y contemporáneo incluso del manejo forestal, lo que ellos llaman las palancas operacionales reales, es decir, aquellas decisiones relevantes del manejo forestal, incluso para la ecología del paisaje o para los aspectos que le interesan a la ecología del paisaje, son los mismos. Ese agregado de siempre es nuestro, no es algo que esté en el texto de Boutin y Heberton, en el trabajo de estos dos autores,
pero es un poco la idea que ellos también nos transmiten, porque es bien sabido que el manejo forestal ha sido capaz de incorporar la dimensión espacial para los problemas, por ejemplo, del rendimiento sostenido. E incluso en el siglo XX también ha sido capaz de incorporar la dimensión espacial para la conservación de una especie o unas pocas especies de la fauna silvestre, cuyos requerimientos eran bien conocidos y se consideraban objetivos importantes del manejo forestal. De forma tal que hay una tradición en el manejo forestal de la consideración espacial, que nos pone a nosotros en una condición que ya es privilegiada, porque nosotros entendemos bien, profesionalmente hablando, las relaciones entre nuestra actividad o el manejo forestal como actividad humana y su dimensión espacial y su dimensión temporal, pensando en las amplias dimensiones o en las mayores dimensiones de las que hablábamos hace un ratito, y en el largo plazo como dimensión espacial. De todas formas, bajándolas un poco más a tierra y poniéndole etiquetas o designaciones ya más específicas, técnicamente hablando, para las cuales ustedes ahora están intelectualmente mejor preparados después de haber transitado casi totalmente un curso de manejo forestal como el nuestro. Las palancas estas son los niveles de cosecha, ¿sí?, del cual hemos hablado tantas veces. Los niveles de cosecha impactan, tienen una lectura espacial y han sido objeto de análisis en los últimos años muy profundo. La forma y el tamaño de las áreas intervenidas, de nuevo, el texto original, cada vez que decía áreas intervenidas, en realidad en inglés la traducción más literal debió ser áreas cosechadas. Pero nosotros sabemos ahora que las intervenciones silviculturales, aun cuando no importen cosecha de madera, importan un factor que puede modelar el paisaje, ¿sí?, que puede incidir sobre los procesos ecológicos en algunas escalas relevantes del paisaje para los problemas que tenemos que considerar bajo nuestra égida. Así que la forma y el tamaño, hablando de dos aspectos espaciales claramente, de toda intervención que el manejo forestal prescribe, es una de las palancas operacionales reales disponibles. La secuencia de esas intervenciones en relación a la frecuencia con la cual ocurren en el tiempo o la recurrencia con la cual se prescriben sobre la misma unidad de tierra. Eso, cuando hablamos de secuencia, hablamos de la secuencia en el tiempo de las intervenciones, es otra de las palancas a considerar, y por supuesto el tipo de práctica silvicultural. Nosotros sabemos clásicamente que las prácticas silviculturales nosotros las clasificamos en intermedias y métodos de regeneración. Algunas pueden ser más drásticas y otras pueden ser menos drásticas, en términos de que en general los tratamientos intermedios son menos drásticos que los métodos de regeneración o el momento de la cosecha, pero que eso también es una cuestión relativa. Varios de los tratamientos intermedios que se pueden prescribir tenían por propósito o pueden tener por propósito el control de una o de unas pocas especies de los recursos del sitio, con lo cual su efecto sobre la diversidad biológica puede ser muy relevante, ¿no? Entonces, no necesariamente un tratamiento intermedio es una práctica que no tiene impacto, o que no es una palanca operacional, usando esta jerga que nos proponen estos autores. Así que un poco acá están repasadas las características más importantes de aquellas decisiones del manejo forestal que tienen impacto según cómo sean prescritas y según cómo sean materializadas o implementadas en el terreno, sobre los patrones y procesos que le interesan a la ecología del paisaje y que consecuentemente nosotros queremos tener bajo nuestro control, o sea, bajo nuestra
administración, para que nada ocurra sin que esté previsto en esta actividad humana planificada tal cual nosotros la proponemos y la concebimos. Bien, habiendo producido o habiendo terminado este brevísimo repaso, lo que les proponemos, antes de hacer alguna otra consideración un poco más profunda, es que se tomen un tiempo. Necesitamos aproximadamente acá 1 hora de lectura, que la van a tener a su disposición. Estos 2 trabajos van a estar disponibles en el aula virtual, están en castellano, por eso los hemos seleccionado. Desgraciadamente en inglés hay textos que podríamos calificar como mejores que estos, pero estos están en castellano, así que son más accesibles. Y bueno, la única recomendación es que del primero de ellos, como tiene 2 partes, una primera parte es más teórica o general, la segunda parte es la aplicación de esos aspectos teóricos a un caso concreto en España. Así que la recomendación es no leerlos en este momento, a menos que tengan curiosidad, y en cuyo caso lo que les proponemos es que vuelvan luego, porque en la lectura primaria, la lectura básica que tenemos que hacer ahora es aquella que está alcanzada hasta la página 14. Es un texto de 3 páginas nada más, porque empieza en la página 11, o 4 páginas, perdón, porque empieza en la página 11. Y el segundo texto sí, leerlo completo. Nuestro tiempo de lectura estimado es de 1 hora, y se los vamos a y lo vamos a reservar a ese tiempo en uno de nuestros encuentros, antes de uno de nuestros encuentros sincrónicos. Así que la propuesta es que lean estos 2 textos y que nos encontremos después de ello en el encuentro sincrónico para conversar sobre esto y otros aspectos en los cuales vamos a profundizar un poco más nuestra lectura de la ecología del paisaje y el manejo forestal. Así que nos vemos en el encuentro sincrónico. Hasta luego.